Cierto, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido a nuestra transmisión. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días a toda la gentil audiencia de La Razón Radio. Agradecer por este espacio que se brinda al Instituto Nacional de Estadística para poder dar información con relación a este proyecto que es de prioridad nacional, nuestro Censo de Población y Vivienda. Se ha tardado un poquito el anuncio de ratificación del censo. Había preocupación y presión en algunos sectores políticos y regionales en el país respecto del desarrollo del censo, aunque sí se sabía de la fecha, pero no había señales claras sobre la misma organización. Ayer finalmente el INE, a través de su persona, ha ratificado la fecha y ha explicado algunos detalles del censo. Y entre esos detalles hay un detalle, un subdetalle, si me permite, don Humberto. Este censo va a ser el de menor tiempo de organización y preparación en relación a los censos previos. Obviamente habrá explicaciones. El censo de 2012 se ha desarrollado en 1.663 días y el censo de 2001 en 1.697 días. Este censo se va a organizar en 861 días. ¿A qué se debe? ¿Alcanzamos con ese tiempo, don Humberto? Evidentemente es una de las cosas más importantes y más desafiantes. Así es. En 10 años, ¿cómo ha cambiado la tecnología, no? Hace 10 años creo que pensar en tener videoconferencias a través del celular o comunicaciones como la que estamos teniendo en este momento a través de Internet por el Zoom, eran aspectos imposibles de manejar. Y justamente varios aspectos de la tecnología son los que vamos a utilizar para tratar de optimizar los tiempos. Tiempos que son ambiciosos, sin lugar a dudas. Pero la experiencia técnica del INE va a permitir llevar adelante. Destacar que en este momento el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia posee un orgullo que es muy importante y que debe conocerlo toda la población. Es el único Instituto Nacional de Estadística en Sudamérica que no maneja papel para sus encuestas. Todas las encuestas habituales que se realizan en este momento en el INE, llamemos recopilación de precios para obtener los datos de inflación, la encuesta continua de empleo, que es para obtener la situación del mercado laboral, la encuesta de hogares, que es para obtener las características del hogar y de la población en general, que se realiza todos los años, se realizan a través de dispositivos móviles. En la región, gracias al apoyo que se ha tenido en su momento del Banco Mundial y de la Cooperación Internacional, somos el único INE que tiene esta capacidad. Es un orgullo para todos los bolivianos. Y aprovechando esta capacidad, es que hemos desarrollado sistemas informáticos que van a permitir que pasemos de una era donde la actualización cartográfica se la hacía a través de mapitas impresos, donde tocábamos los puntos de todas y cada una de las viviendas de nuestro país, a utilizar dispositivos móviles que realicen este trabajo con una precisión muy importante, pero sobre todo que reduzcan el trabajo de gabinete, el trabajo de digitalización de los mapas en tiempos realmente abundantes. De la misma manera, por ejemplo, en el 2012 se empleó la digitalización manual de todas y cada una de las boletas. Hoy en día, para el censo que estamos planificando en esta fecha, vamos a utilizar sistemas automatizados de escaneo que van a ser avalados con los mejores estándares internacionales. Y justamente de esto de los estándares internacionales es el aspecto probablemente más importante. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, a la cabeza de la ministra Gabriela Mendoza, tomando en cuenta que el censo es una prioridad nacional, ha impulsado la conformación del Comité Internacional de Alto Nivel, un comité compuesto por los principales organismos internacionales de carácter técnico que manejan el tema. Estamos hablando del Grupo Naciones Unidas, del Fondo para la Población de Naciones Unidas, UNFPA, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, a través de su división CELADE, del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial
y el FONPLATA. El objetivo de esta comisión internacional de alto nivel es velar y coadyuvar a la idoneidad, transparencia y calidad de la realización de este proceso y proyecto censal que es de todos y para todos los bolivianos. Don Humberto, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. Sin lugar a dudas, la tecnología acorta tiempos, acorta procesos y todo ello. Apoyado en la tecnología, el INE va a llevar adelante este proceso censal, nos decía don Humberto. ¿Se anima a cuantificar en cuánto se reduce los tiempos, se aceleran los procesos, por favor? Solamente, por ejemplo, para señalar la encuesta continua de empleo, que es una encuesta que la realizamos mensualmente, para dar un ejemplo que yo lo tengo ahorita claramente en la cabeza. Antes, para poder obtener los resultados de esta encuesta que se realizaba antes del 2016, se tardaba en procesar los datos aproximadamente 2 a 3 meses. Hoy en día tardamos 11 días. Caramba. Esa es la importancia del uso de la tecnología. En una encuesta que la presentamos mensualmente, los datos en nuestra página web de lo que es el mercado laboral. Vean la diferencia. Es abismal. Y también es abismal la reducción de los presupuestos que se han encontrado asociados. En vez de tener un ejército de digitalizadores de las boletas, tenemos ahora un ejército de encuestadores que realizan una cobertura mucho más amplia y por ende brindan datos mucho más interesantes de lo que es el mercado laboral. Ese es un impacto, por ejemplo, de la tecnología. Con esa experiencia de esta encuesta, el uso de la tecnología, los resultados del censo del 16 de noviembre, ¿en qué tiempo se podrían conocer? Los resultados del censo solamente para lo que es la población, los datos de población por municipio, en el último censo han tomado 2 años. Exacto. En el 2012. En este caso esperamos que con la digitalización, tomando en cuenta la complejidad de que es la evaluación de casi 6 millones de boletas, nos vaya a tomar 1 año. Esperamos. Es algo que estamos afinando, ajustando, pero dado que no existe una experiencia propiamente dicha en lo que es la digitalización de boletas, es un tema un poco más complejo que estamos estudiando a un nivel y detalle técnico muy avanzado. ¿Qué riesgos prevé el INE en el desarrollo del censo? Uno podía ser la tecnología. Nos dice don Humberto que esto está descontado, la tecnología va a ayudar mucho a cortar tiempos y a asegurar la transparencia del censo de población y vivienda. ¿Qué riesgos prevé? En este momento, evidentemente, creo que el riesgo más importante para Bolivia y para todos los países que están realizando el censo es el COVID. Destacar que, por ejemplo, para el año pasado, países tan grandes como la Argentina tenían programados la realización de su censo y lamentablemente no lo han podido realizar. Lo mismo pasó con Brasil y lo mismo pasó con otros países de la región que tuvieron que postergar su censo por el tema del COVID. Es algo que no es manejable y no es controlable. De la misma manera, existen otros riesgos que están asociados a la logística internacional. Como es de conocimiento público en este momento, existe una dificultad muy seria en lo que es la logística internacional y la disponibilidad de insumos. Pero estamos abordándolo esto a través de recursos financieros que nos permitan garantizar. De la misma manera existen otros riesgos que son más de índole político que de índole técnico. A nivel de financiamiento, este proceso censal va a requerir presupuesto. Se hablaba de solicitar ayuda a la cooperación, compartir el trabajo con financiamiento estatal. ¿Ya se tiene cerrado el presupuesto, el costo de este censo? El presupuesto final lo estamos cerrando con los organismos que van a apoyarnos en el financiamiento. Es un proceso que estamos afinando, empero destacar que para la fecha ya tenemos recursos financieros aprobados que van a garantizar el inicio de la actualización cartográfica en los próximos días y la continuidad del censo.
se aprobó el Decreto Supremo 4664, que asigna un total de, ahorita le indico de manera exacta, 65.461.000 bolivianos para la contratación de consultores. De la misma manera, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza un traspaso presupuestario de 181.875.000 bolivianos para el empleo de todas las partidas adicionales a consultores. Es decir, tenemos 181 millones de bolivianos que sin lugar a dudas van a garantizar la realización del censo como tal. Ahora, el diputado Rodríguez decía que no hay presupuesto, en esto nos están engañando, no está garantizado el censo. ¿Qué respuesta tiene ante esta declaración? Le invito cordialmente a revisar la Gaceta Oficial de Bolivia y analizar el decreto 4664, y de la misma manera, de manera muy cordial, le invito a revisar notas de prensa que han salido en sus propios periódicos de su región, donde indica la existencia de los 181 millones de bolivianos. Hay presupuesto. ¿Y con qué organismo se va a complementar este presupuesto? Con créditos, obviamente, internacionales. Se está gestionando en este momento créditos externos a través del Ministerio de Planificación de Desarrollo, que es la instancia política técnica que tiene a su cargo este financiamiento. El INE no puede emitir criterios al respecto por falta de competencias. De todas maneras, ¿tendrá el INE un cálculo de más o menos cuánto de presupuesto requiere para desarrollar el censo y también para tabular el censo después del 16 de noviembre? Dada la complejidad de que es un proceso censal, el presupuesto en este momento se sigue ajustando con los organismos financiadores que estamos trabajando, y no puedo decir la cifra como tal, pero es muy aproximada a la que hemos utilizado en censos anteriores, tomando en cuenta las limitaciones de tiempo que estamos enfrentando en este momento. Ahora, ¿qué pasos siguientes tienen que cumplirse para ya encaminar el censo de población? Usted ayer hizo el anuncio, hay la ruta crítica. ¿Qué es lo que va a ocupar más tiempo y atención, más allá de la aprobación finalmente de la boleta? Sin lugar a dudas, el hito más importante es la actualización cartográfica estadística que comienza la próxima semana. Esta actualización cartográfica estadística no es otra cosa que la obtención de un barrido de todas y cada una de las viviendas de nuestro país, donde vamos a georreferenciar las viviendas, sus referencias en términos de calles y principales accidentes geográficos, a partir de los cuales vamos a poder hacer el proceso de planificación del día del operativo del censo. Esta actualización cartográfica estadística es fundamental, es el instrumento indispensable para la realización del censo. Depende de esta actualización cartográfica el éxito no solo de este, sino de cualquier proceso censal en nuestro planeta. ¿Qué elementos, qué características tiene la boleta censal, don Humberto? Esencialmente, la boleta censal se basa en la boleta censal que hemos planificado para la gestión 2012, pero estamos realizando modificaciones técnicas obvias para tratar de capturar de mejor manera variables tan importantes como son el déficit habitacional, las características de la vivienda, el lugar habitual de residencia, que es probablemente el tema principal, entre muchas otras cosas. Pero estamos tratando de ajustarnos a todas las recomendaciones internacionales. Señalar en este contexto que la versión preliminar de la boleta ya fue revisada, aprobada y verificada por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, a través de su división CELADE, que es la que está encargada de los censos. En procesos anteriores, había un conflicto respecto de las preguntas relacionadas, por ejemplo, a la identidad de los bolivianos. ¿Prevé alguna polémica respecto de este tipo de preguntas? Estamos trabajando, justamente cuando decía está casi concluida. Sí. Este es uno de los pequeños temas que está ahorita en discusión a través de una comisión específica con las entidades competentes al respecto, sobre todo el Ministerio de Justicia, que estamos tratando de abordar esta temática de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo, una vez que terminemos la boleta en esta etapa técnica, lo que vamos a realizar es una prueba de tipo cognitivo.
que esa es una innovación que estamos realizando ahora en el proceso censal 2022, que es una prueba cognitiva, es una prueba masiva para ver que la población realmente entienda el contenido de la boleta y lo maneje de la manera más apropiada posible, de tal manera que las respuestas reflejen la realidad inherente a nuestro país. ¿Podría detallarnos en qué partes se divide esta boleta censal? Tenemos una sección general donde se capturan los detalles del informante. Posteriormente tenemos una sección que está apuntando a caracterizar los niveles de educación, características del hogar, variables demográficas, variables sociales y variables asociadas a la vivienda como tal. Un tema clave ahí seguramente va a ser la pregunta de la situación económica de la población, pobreza, efectos tal vez del COVID. Evidentemente vamos a tratar de capturar variables asociadas al COVID, pero no nos olvidemos que lo que es la pobreza y otras variables son capturadas a través de encuestas que son muy amplias, que son las encuestas de hogares, que son encuestas y la encuesta continua de empleo, que son encuestas dedicadas específicamente al tema que usted está señalando. ¿En qué medida esta encuesta de carácter nacional, la más importante que se hace, puede contribuir a un pacto fiscal? ¿Qué elementos, qué insumos puede ofrecer el empadronamiento nacional del 16 de noviembre? Este es justamente el aspecto que personalmente me parece más triste que se está manejando en Bolivia. Yo creo que es el único país donde, desde un punto de vista político, se está manejando que censo es igual a redistribución de recursos. Es algo muy triste. El verdadero objetivo de un censo es conocer la realidad económica, social y de vivienda de toda la población a partir de una fotografía en un momento dado. Y ese es un chip que deberemos cambiar definitivamente. El censo es un trabajo técnico que apunta al objetivo que he señalado. Temas como el que ustedes están señalando no están asociados al objetivo del censo propiamente dicho desde un punto de vista técnico y son temas que son competencias de otras instancias que escapan al Instituto Nacional de Estadística. Ahora sí, yo le planteo esta pregunta en función de los prejuicios que en este momento plantearon algunos sectores políticos y regionales que tienen expectativa de un pacto fiscal con la información devenida del Censo de Población y Vivienda del 16 de noviembre. Ahora, en los aspectos sociales, en los aspectos de identidad, hay una pregunta específica, por ejemplo, respecto de la identidad sociológica, indígena, originaria, campesina de los bolivianos. Evidentemente, es una pregunta que estamos trabajando, como les señalé hace unos minutos, junto con todas las organizaciones representativas más el Ministerio de Justicia. Esta pregunta es muy importante, puesto de que debe ser elaborada de la mejor manera posible, cumpliendo los mejores estándares técnicos. Don Humberto, precisiones. La boleta censal, ¿cuándo estará aprobada? Y los resultados de la cartografía, ¿para cuándo se prevé? En términos del cronograma que estamos manejando internamente, la boleta estará concluida, estimamos que en las próximas semanas, en la medida que termine el trabajo de las comisiones que están abordando las temáticas que faltan por definir. Posteriormente se realizará la prueba cognitiva una vez que tengamos este trabajo cerrado. No puedo hablar de una fecha, de un día, de una hora exacta, pero estimamos que la boleta esté lista aproximando la finalización del primer semestre de esta gestión y la actualización cartográfica en la medida que no se den riesgos adicionales y se permita el trabajo puerta a puerta de todos los encuestadores que se van a movilizar para finales del mes de julio. El proceso censal incluye seguramente un proceso de socialización, de concientización a la población. ¿Se prevé llevar adelante esto? ¿En qué fechas? Evidentemente, en el transcurso de este mes realizaremos la socialización ante la sociedad civil como tal. Y cuando hablamos de sociedad civil, estamos hablando de todos los actores que deben participar en el censo. Esto es muy importante, porque la sociedad civil es la que debe conocer las características del censo, ya que es su censo y el censo es para todos y cada uno de los
bolivianos. Señor Arandia, ¿cómo tiene que comportarse el boliviano el día de el desarrollo del censo, el 16 de noviembre? Incluso, no es un mito ya, hay alcaldías que disponen el retorno de sus pobladores, de sus residentes, para alimentar la cantidad de población y, en consecuencia, esperar una mejor distribución de recursos, tanto del IDH como de coparticipación tributaria. Ese es uno de los problemas definitivamente más complejos. Y justamente tratando de realizar el mejor trabajo técnico posible, siendo conscientes de que esto es una realidad, estamos realizando el censo el 16 de noviembre, es decir, un día miércoles. Esto con el objetivo de evitar los desplazamientos, porque los desplazamientos generan una tergiversación de la realidad. De la misma manera, la boleta hace una pregunta específica que indica cuál es el lugar de residencia habitual. En la boleta anterior se preguntaba ¿en dónde durmió la noche anterior? Esta diferencia conceptual trata de captar el lugar real de residencia de las personas. ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto que se ha tergiversado de manera política el censo hacia lo que usted señalaba de mayor cantidad de recursos para regiones, posteriormente, ¿qué es lo que pasa? La asignación de ítems de educación, de salud, es una función de los resultados censales. Entonces, en algunos lugares donde la población se ha visto disminuida, pero que en realidad eran lugares muy habitados, producto del resultado del censo se han asignado menos ítems de educación y de salud. Entonces es una disyuntiva bastante compleja, pero que debe ser tomada con toda la madurez por parte de la población para reflejar lo que es su realidad, de tal manera que el diseño de políticas públicas pueda ser lo más real posible basado en datos. ¿Habrá alguna disposición que evite ese desplazamiento de personas el día del censo? Porque también algunos municipios organizan torneos para precisamente juntar a su población. Es un tema que escapa a la competencia del INE. Y es un tema que estamos encarándolo más a la conciencia de la gente y el manejo que debería realizar cada municipio de manera responsable. Porque las cosas deberían reflejar lo que es realmente el diario vivir. Si no reflejamos eso, la toma de decisiones definitivamente se puede encontrar muy tergiversada. Ahí juega un rol importante la socialización, don Humberto, y en ese marco, conforme a lo que usted comentaba, socializar a toda la sociedad. Va a incluir actores políticos, se van a reunir con ellos, les van a informar sobre el alcance, para evitar justamente estas especulaciones. Definitivamente es importante reunirnos con todos los actores, pero en un conjunto, porque la sociedad civil no está conformada única y exclusivamente por actores políticos, y peor si estamos hablando de un trabajo técnico. Un trabajo técnico tiene que involucrar parámetros técnicos de todos los miembros de la sociedad civil, no solamente de actores políticos. ¿Y actores regionales, don Humberto Arandia? Obviamente, este trabajo es un trabajo nacional, no es un trabajo regional. Comités impulsores del censo tenemos decenas en nuestro país y hay que reunirnos en todos los lugares, en todas las regiones, con la sociedad civil en su conjunto, en el marco de nuestras competencias y en el marco de una responsabilidad que es encarar un proyecto que debe ser de prioridad para todos y cada uno de los bolivianos. ¿Cuánto de población se estima que existe en este momento en el país? Bueno, es un estimado estadístico. Lamentablemente los estimados estadísticos son muy mal manejados por los políticos, pero hablamos de casi 12 millones de bolivianos. ¿Cuánto se prevé en función de la evolución demográfica que pueda haber de población una vez terminado el censo?
Estamos hablando de casi 12 millones de bolivianos, algo menos probablemente, pero no podemos hablar de una cifra. El peor error que podemos cometer es dar una cifra aproximada, porque esta cifra puede cambiar por diversos factores. Y estimamos que ha cambiado, evidentemente. Hablamos de que se puede haber aumentado la tasa de mortalidad por el tema del COVID. Hablamos de que se podría haber dado mayores tasas de retorno incluso a áreas rurales por la pandemia. Son movimientos que se han dado migratorios intra e interdepartamentales y nacionales que pueden ser muy difícilmente tipificados en este momento. Entonces, hablar de aproximaciones de cuáles son los niveles de la población sería una irresponsabilidad. Ahora, cierto, en el tiempo que el INE desarrolla una serie de encuestas, ha debido encontrar algunas matrices de comportamiento de las cifras, de comportamiento sociológico, de población, de números, de niveles de pobreza. ¿Habrá alguna novedad en ese sentido que pueda ser llamativa a la hora de los resultados del censo? Por ejemplo, el de migración a raíz del COVID-19 aparentemente resulta un dato interesante. Yo creo que vamos a encontrar datos que, si bien ya los estamos observando en las tendencias de nuestras encuestas mensuales y anuales que realizamos tanto de empleo como de hogares, vamos a encontrar datos que son muy interesantes de cuál es la Bolivia que estamos recibiendo post pandemia, cuáles son los cambios que se han dado, pero reflejar que esos cambios han sido meramente puntuales. Porque, por ejemplo, la tasa de mortalidad que hemos tenido a principios del año pasado no se puede comparar con la tasa de mortalidad que tenemos por el COVID en este momento. Entonces, son variables que deben ser estudiadas con una rigurosidad técnica realmente muy amplia. Poder dar criterios previos al respecto no solamente puede resultar peligroso, sino, como lo señalaba hace un rato, irresponsable. Claro que sí. Sí, a ver, ya en la parte técnica, después de la cartografía, ¿qué tareas vienen? ¿Cuánto de especialistas, expertos, consultores, personas van a estar movilizadas en las fases previas al censo como en el mismo censo? Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas que van a ser contratadas tanto a nivel de actualizadores cartográficos como de técnicos que van a realizar la digitalización de los mapas, la parte temática, la parte logística, la parte del operativo de campo, de capacitación, de sistemas, etcétera, etcétera. Son personas técnicas. Es un proyecto realmente demasiado grande. Sí. La actualización cartográfica nos va a permitir definir el número de boletas. Detrás del número de boletas, no sé si se acuerdan, siempre hay unas cajitas que van municipio por municipio. Y la cuantificación de esas cajitas, aunque parezca trivial, realmente es un trabajo increíblemente complejo. Y eso se lo hace bien en la medida que la actualización cartográfica esté bien. Ahí tenemos que contar desde cosas que parecen tan triviales como la cuantificación de los lápices, de borradores, chalecos, cosas que son realmente impresionantes cuando uno entra a analizar todo el detalle correspondiente. Por la cantidad misma de quienes van a trabajar en el censo para el Estado. No solamente por eso, sino por la complejidad técnica. Todas las variables son encadenadas, una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Por ejemplo, el trabajo que hemos venido realizando hasta la fecha ha abordado al desarrollo de instrumentos metodológicos que son absolutamente necesarios para poder encarar la actualización cartográfica estadística. Por ejemplo, mandar a alguien al campo a la captura de datos de una vivienda resulta imposible sin poder tener manuales metodológicos bien diseñados, esquemas de capacitación, aplicaciones informáticas, garantización de sistemas de seguridad. Y puedo hacer un listado que puedo estar media hora tranquilamente. Es un trabajo inmenso que ha sido realizado desde el punto de vista técnico. Y cada uno de esos deriva en otro trabajo. Y así sucesivamente, un encadenamiento que una etapa depende de la otra. Don Humberto, hubo dificultades seguramente en el
en la instalación, en la puesta en marcha del proceso censal. Se habla de la pandemia. Un legislador del oficialismo decía que durante el año de transición no hubo trabajo previo alguno que garantice y acorte tiempos de organización. ¿Qué evaluación tiene previa a este anuncio de ayer del Instituto Nacional de Estadísticas? Justamente durante el 2019, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, durante la gestión del presidente Evo Morales, se llevó adelante la realización de un documento metodológico por el Banco Interamericano de Desarrollo y que fue apoyado por Naciones Unidas. Lamentablemente este documento no fue tomado en cuenta en la gestión 2020, ni se realizaron gestiones de financiamiento ni de planificación alguna. En noviembre del 2020, cuando se retoman las actividades, se realiza casi una modificación total del proyecto censal. En marzo del 21 contamos con un documento final elaborado por parte de la cooperación internacional, el cual ya nos permite llevar adelante el censo a cabalidad. En mayo conformamos el equipo y en julio contamos ya con el financiamiento. Fue un trabajo muy arduo, muy difícil. Es decir, el gobierno transitorio no hizo nada por darle continuidad al trabajo inicial del proceso censal. Lamentablemente esa es la definición, darle continuidad, no se lo hizo. Ahora, cierto, ¿va a pesar ese tiempo perdido en el desarrollo del censo? Estamos haciendo lo imposible para que no pese y todos los esfuerzos técnicos del personal comprometido, que puedo decir de manera irrefutable que probablemente sea el mejor capacitado que existe en este país para la realización de un censo, está tratando de abordar con toda la responsabilidad posible la reducción de los plazos y lo estamos realizando bajo todos los estándares disponibles. Imagine el 16 de noviembre, señor Arandia, cómo se va a desarrollar el censo, cómo tiene que esperar a los empadronadores la gente. Con sus puertas abiertas, tratando de brindar la información más real posible, que eso es lo que nos interesa. Una información real se va a traducir en políticas públicas reales. Lo que queremos evitar es que se den distorsiones asociadas a procesos de flujos de migración de campo-ciudad que se dan a veces el día del censo. Por eso lo estamos realizando un día miércoles y de la misma manera solicitamos de que trate de evitarse estos desplazamientos para que realmente la realidad de Bolivia salga reflejada en esta fotografía que vamos a enfrentar. En el área urbana, el proceso censal va a durar un día. En el área rural, dispersa 3 días. ¿Y cómo tienen que comportarse los políticos? Seguramente eso va a contribuir a que el proceso sea descongestionado, sin problemas, sin conflictos. Seguramente han previsto medidas para ese tipo eventual de acciones, don Humberto. Invitamos gentilmente a todos los políticos a evitar justamente politizar un tema que es de carácter técnico. Ya se está politizando, señor Humberto Arandia. Tristemente, pero bueno, los intereses específicos hacen que se manejen las cosas de una manera política cuando debería manejarse de una manera técnica. Lo que sí invitamos a los gobiernos regionales autónomos en el marco de sus competencias establecidas en el marco legal vigente es apoyar al censo, haciendo de que la población nos abra sus puertas para reflejar la realidad de nuestro país. Muy bien, don Humberto Arandia, usted ha sido muy abierto a las preguntas. Entendemos que hay un afán real de parte del Instituto Nacional de Estadísticas de llegar con la información lo más transparente posible y más clara posible a la población para que también la población acompañe este proceso tan importante, el más importante de los últimos años seguramente. Gracias por su tiempo con La Razón Radio. Muchísimas gracias a ustedes por permitir informar con relación a este proyecto que es de prioridad nacional y debe ser lo más transparente posible. Hasta luego. Que le vaya muy bien al país, don